10 de julio, domingo 15 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda, y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. Escuchamos hoy la parábola del buen samaritano, que es muy conocida por todos y que es de alguna manera una síntesis de la moral cristiana. Para los cristianos, lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Todos hemos reflexionado más de una vez sobre esta parábola y hemos caído en la cuenta de que cuando Jesús pone el ejemplo del sacerdote, el levita y el samaritano, está ayudándonos a entender los riesgos que podemos tener, en los que podemos incurrir y que pueden hacer que terminemos sin ser como tenemos que ser. El sacerdote era el hombre familiarizado con el culto divino, el que iba al templo de Jerusalén, el que ofrecía sacrificios sobre el altar. De modo que era un hombre muy rezador, podríamos decir, pero no es un hombre con misericordia. No se compadece de ese que estaba arrojado ahí en el camino, y por eso Jesús nos ayuda a entender que no es el modelo en el que nos tenemos que fijar. En segundo lugar, hay un levita, y el levita era un estudioso de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, un hombre, por consiguiente, que se sabe la doctrina religiosa, un hombre que conoce bien la teoría, pero que en su vida particular da prioridad a otras cosas, a su trabajo quizá, o a sus intereses, y por eso no se detiene tampoco en ayudar a este que sufre. Y por último, el samaritano. Los samaritanos eran despreciados por judíos y galileos de aquella época, y lo eran por una razón religiosa, porque entendían que no eran personas que daban el culto verdadero, sino que en el monte Garizim se habían montado su propio templo y no eran correctos, no eran ortodoxos, no tenían la misma fe exactamente igual que la de los demás. Pues bien, este samaritano, aunque tenga esa manera extraña de dirigirse a Dios, sí es propuesto como modelo por Jesucristo, porque es un hombre que no da un rodeo, porque es una persona que se compadece, que tiene compasión de ese que ha sido arrojado en el suelo. Y con todo esto Jesús nos ayuda a entender lo siguiente, y es que en la vida no basta con que seamos muy rezadores, ni tampoco con que conozcamos muy bien la doctrina cristiana y nos sepamos muy bien la teoría, sino que conviene que tengamos un corazón bueno. Conviene que haya compasión en nosotros hacia los demás, como la hubo en este samaritano. Pero esta explicación quedaría un poco superficial si no fuéramos más al fondo de lo que Jesús nos quiere decir. Efectivamente, parece que Jesús no solamente está dando una lección de ética o de moral, sino que está hablándonos de algo más profundo. Así lo entendieron los escritores cristianos de los primeros siglos, que comprendieron que Jesús estaba hablándonos también
de sí mismo. Efectivamente, esa persona a quien han robado y que está arrojada en el suelo es un símbolo de la humanidad. La humanidad, por el pecado, ha quedado como desprotegida y desposeída de su dignidad. El mundo está hecho polvo, podríamos decir. Hay mucha gente que está arrojada en la vida, que va sin sentido, a quien le han herido interiormente. ¿Cuántas personas conocemos que por sus propios pecados o por los pecados de otros están hechos polvo? Y a esas personas no les sirven ni simplemente los que se dedican al culto, pero en el fondo no les atienden, ni tampoco aquellos que les dan discursos, lecciones y teorías. ¿Quién ha sido el Salvador de este mundo? Jesucristo. Ese samaritano bueno del que habla el Evangelio es un símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo, como los samaritanos, ha sido despreciado por los sabios y entendidos de este mundo, por los que creían que ya se lo sabían todo y que no necesitaban a nadie y menos aún a Dios. Jesucristo es el que se ha compadecido de nosotros, Él es el que ha curado nuestras heridas, Él es el que nos ha cargado en la cruz sobre sus hombros y el que nos ha llevado a una posada que es la Iglesia. Cuando dice el Evangelio que le dijo al posadero, cuida de él, lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva, está hablándonos de la misión que Jesús ha confiado a la Iglesia. Cuida de toda esta gente y al final de los tiempos, cuando yo vuelva definitivamente, te recompensaré, Iglesia, el cuidado que has prestado a todas las personas que yo he ido recogiendo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.